filosofía. Sí, la verdad que yo sugiero a la gente, compren tomate, no es ir en contra de los verduleros, es cuidar el bolsillo, porque después querés comer tomate y tenés que entregar un riñón, pero todavía no se habilitó la venta de órganos. Bueno, hablando de eso, están los chicos de la Huerta Taller del Sol a partir de las 10. Van a estar presentes en Plaza San Martín, allá frente al edificio comunal. Le decimos a la gente que a las 10 arrancan a vender hasta las 12 del mediodía. Así Mirá es, vos sí. cómo me viniste. Bueno, y si tenés la suerte de tener patio y te da bien los brócoli, te digo que cambias el auto, ¿eh? Bueno. Sí. Lindo negocio. Sí, la verdad para que pensarlo. Sí. Acá te doy 5 brócoli, dame el auto nuevo. Está bravo el kilo, ¿no? No, bueno, y los otros días se me ocurrió preguntar por espárrago. Ay, vos también. Claro, sí, tengo gustos caros, boludo. Por eso soy carnívoro, boludo. Déjate de joder, claro. Claro, no. Claro, es la cosa de La verdad que sí. Bueno, amigo. Bueno. Es más barato comprar carne que cosas. La verdad que sí. ¿O no? La verdad que sí. Bueno, vamos a la columna. Vamos. Ayer se cumplió un año del fallecimiento de Ricardo Iorio, músico argentino, bueno, que ha guiado a varias generaciones de metaleros, entre ellos quien les habla. La verdad que un año ya de su partido. ¿Cómo pasa el tiempo, Lucho? Un tipo muy polémico, pero muy auténtico. Sin duda siempre dijo lo que pensó. Hay que ver la profundidad de sus letras para comprender un poco su visión del mundo. Hay algunos que hablan, bueno, o lo relacionaban con ideas cuestionables. La verdad que yo no creo. Yo creo que Ricardo Iorio era un nacionalista, era un rockero. Y el rock, si no molesta, no es rock, discúlpenme, pero ese rock prolijito y bien peinado no es rock, es pop. Y bueno, hay dos cosas que quería contar de Iorio para abrir la editorial del día. La primera es el dolor que tenemos muchos de los que hemos seguido la carrera de Iorio y la carrera de los músicos argentinos del rock nacional, del cual forma parte sin dudas Iorio a través del metal, que se le negó la posibilidad de cantar el himno para la selección nacional, ¿no? Digo esto porque quien sí cantó el himno fue Lali, ¿no? Que es atacada con vehemencia por el presidente, y la verdad que uno se lleva la pregunta de si los gobiernos deben o no meterse con los artistas, ¿no? Yo creería que no. Creo que los gobiernos, que si bien son elegidos por el voto popular, deberían tener más respeto por los artistas. Imagino el dolor que sufrió Ricardo Iorio de ser nacionalista, no poder cantar el himno a la selección de fútbol mayor, ¿no? Increíble. Así que bueno, esta es una de las deudas. Le paso la factura a quien le corresponda. Y el segundo punto es que Victoria Villarruel, la nacionalista, la vicepresidente, le entregó un presente a Isabel Perón y después puso un busto en el Senado de Isabel Perón. Ese busto estuvo en manos de Ricardo Iorio. Mirá vos. Así que bueno, por eso también traer a Iorio aquí al presente y abrir el debate de ciertas cuestiones, ¿no? La primera es que este homenaje de Victoria Villarruel a Isabel Perón se hizo el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, con un peronismo totalmente dividido, que parece que iba a tener una interna para normalizar y fortalecer el partido, y parece ser que va a ser una interna que va a dejar más heridos que consensos. Y me pregunto yo, en calidad de columnista político y también con el corazoncito peronista que tengo, ¿un busto de Isabel Perón debería causarle internas al gobierno o nos debería causar internas a nosotros, ¿no? Okay. Vi mucha gente, muchos dirigentes que se
ofendieron porque Isabel sea reconocida. Bueno, ¿merece o no el reconocimiento Isabel Perón? Particularmente creo que no es la creadora de la AAA, discrepo con el presidente y discrepo con el peronismo que considera esto y los sectores de izquierda que consideran esto. Y atención, la figura de Isabel dividió aguas por primera vez entre liberales y nacionalistas. Y este es el dato importante, ¿no? Porque personajes como Cristina Fernández de Kirchner, Máximo, que niegan y reniegan de la figura de Isabel, coinciden con Milei, con el mismo argumento. Claro. Bueno, parece ser que a veces la grieta funciona para estas cosas. Segundo punto, Villarroel puede ser candidata por el peronismo. Creo que no, por ahora no, y creo que muchos de los que somos peronistas no la votaríamos. Pero este tema dividió aguas y me parece importante remarcarlo, ¿no? Porque, digo, la AAA fue una organización parapolicial, paramilitar, que se creó a partir de una interna del peronismo, pero que luego fue utilizada por quienes venían conspirando, llevando adelante el operativo Aries para derrocar el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Entonces, recomiendo leer historia. Hay un libro de María Sáenz Quesada que voy a recomendar, lo tendría que recomendar lo dijo un libro ahí en el programa de María Elisa, que cuenta la biografía de Isabel. Y es importante entender esto, entender también el último gobierno peronista, entender que Isabel, así como escuchaba a López Rega, también escuchaba a un hombre que era del Partido Comunista, José Bergelbart, que fue el ministro de Economía de Perón, e incluso hizo un par de viajes durante ya el gobierno de Isabel a la Unión Soviética para comerciar con ellos. Entonces digo, deberíamos salir del relato, ponernos a leer libros de historia y no ser tan pavotes de que cuando les podemos crear una interna a ellos la traigamos para nuestro lado, ¿no? Digo, además de leer y estudiar y entender la historia, hay que ser un poco menos inocente. A nadie le suma ver si Isabel era la AAA o no, sino reconocerla como expresidenta de la Argentina. Para los que dicen nadie la votó, sí, la votó el 62% de los argentinos junto a su marido. Wow. Entonces, así como valoramos a un vicepresidente malo o bueno, también deberíamos valorarla a ella, que además ejerció las funciones de presidente, que fue agredida verbal, psicológicamente, mediáticamente, con una bestialidad inusitada, mucho más que a Cristina, A diferencia de Cristina, por lo menos hasta ahora, estuvo presa, fue torturada, Entonces deberíamos tenerle un poco más de respeto. Bien. Y si Villarroel tiene contradicciones, porque tal vez tiene alguna cercanía a Videla, pero así todo reconoció Isabel, la deberíamos reconocer, ¿no? Hay pocos presidentes vivos. Isabel es un expresidente vivo. Isabel es una, Duhalde es otro, y Macri y Cristina. No tenemos más expresidentes vivos. Los países que saben reconocer su historia, saben reconocer el voto popular, porque son países democráticos, los reconocen a sus expresidentes en la calidad de expresidente. ¿Estés de acuerdo o no? Claro que sí. Lucho, sí. Perdón, te hago esta pregunta, porque bueno, en la historia hemos tenido una relación un poco cortante entre vicepresidente y presidente, ¿no? Sí. Esta jugada de Villarroel, ¿cómo la deja parada en lo que sería, a ver, esta cosa de la libertad avanza que por ahí no admite una opinión diferente? ¿Cómo la ves? Bueno, este es un punto sumamente interesante, ¿no? Victoria Villarroel recibió por parte de Milei, también de Petri, pero es una opinión secundaria la de Petri, recibió por parte del presidente una crítica. Dijo, el Senado es su casa, que haga ya lo que quiera, pero yo no lo haría. Okay. Dos datos interesantes.
Javier Milei está preparando junto con Karina Milei su partido a nivel nacional y tiene aspiraciones a que el año que viene su partido gane y que tenga pocos aliados, pero gane. Y Victoria Villarruel no se afilió a La Libertad Avanza, viene de otro partido y está haciendo su camino. ¿Está en el derecho de hacer su camino? Sí, porque no está haciendo nada en contra de los deberes como vicepresidente. ¿Le genera ruido al Ejecutivo? Sí. ¿Sirve o no que esa interna exista? Y la verdad que como opositor te diría que sí, no sirve. No habría que ser tan tonto de pegarle a Villarruel. Básicamente, ¿no? El enemigo de tu enemigo es mi amigo. Es una ley básica de la política. Pero bueno, algunos no lo entienden porque creen en cierta moralina que la verdad que Dios. Si vamos a tener moralina, ¿no? Yo me pregunto, claro, algunos personajes que tenemos adentro y los validamos porque están acá. Entonces, digo, los vicepresidentes desde el retorno a la democracia han tenido un perfil débil. Estuvo bueno que el año pasado hubo un debate de vicepresidentes, porque los argentinos no sabemos para qué sirven los vicepresidentes. Claro, es como que no son figuras irrelevantes por momentos. El debate de Rossi con Villarruel fue muy interesante porque puso en debate el rol del vicepresidente. Las discusiones que daba Rossi eran discusiones de debates presidenciales, no de debates vicepresidenciales. Entonces, es algo nuevo, es un ingrediente, un condimento nuevo en la política. Después, respecto de esto del autoritarismo, sí, hubo una nota de Carlos Pagni, que fue la editorial de Odisea Argentina, que habla y dice algo muy interesante. Dice, el gobierno de La Libertad Avanza es un gobierno sumamente liberal en lo económico, pero no en lo referente a la opinión. La libertad de expresión no parece estar tan libre, al contrario, dice, hay mucho autoritarismo. Y utiliza la palabra autoritarismo y hay una especie de filósofo intelectual de La Libertad Avanza, el profe Recalde le llaman, ajá, un despeinado, un viejo medio despeinado, que dijo algo que me pareció sumamente interesante. Dijo, Milei es el primer presidente antifascista desde el retorno a la democracia. Y claro, esto escandaliza porque la oposición, o por lo menos esta oposición dura que podríamos circunscribir al kirchnerismo, a algún tipo de radicalismo, hablan de Milei es un fascista, Milei es un fascista, y todo el tiempo decimos fascista todo lo que se mueve en sentido contrario a lo que hacia donde caminamos. Y cuidado con esto, y lo voy a decir porque tuve la posibilidad de militar con una dirigente del Partido Comunista, y para el Partido Comunista todo es fascismo menos ellos. Para el Partido Comunista todo es fascismo. Es una mala costumbre que ha adquirido este tipo de peronismo progresista y es un grave error porque el fascismo es un socialismo que se ocupa del Estado. Es un socialismo de Estado. Recordemos que el líder del fascismo, Benito Mussolini, era un socialista que se va del Partido Socialista porque no permitía el avance de la clase obrera en el poder. Entonces crea una propuesta política para unir a Italia y el origen del fascismo es el socialismo. Claro. Entonces deberíamos entender esto, que va totalmente a contramano de esta idea de privatizar todo lo que podamos privatizar, de negarle roles fundamentales al Estado. Tenemos que empezar a leer más historia y a entender, porque la mala caracterización de Milei, cuando creemos que fascista es alguien que grita y que dice cosas que no nos gustan, no es fascismo eso. El fascismo es un régimen político totalmente en las antípodas del régimen de Milei. Lo que Milei sí es un terrible autoritario y corremos riesgos de que Milei, por su desconocimiento de la política, se vuelva un régimen sumamente autoritario, claro, y que genere represión desde el Estado. Pero eso no es fascismo. Entonces,
cuando uno caracteriza mal a su enemigo, supongamos un boxeador. Sí. Si yo como boxeador digo, este tipo pega con la zurda y pega las piñas, te las pega en los riñones y después te pone una zurda y te tira. Y en realidad el tipo pega con la derecha, claro, le podemos errar feo porque vamos a tener mal la guardia. Entonces esto es una advertencia para todos los opositores. Hay que caracterizar al enemigo si queremos saber en dónde pegarle y dónde le duele. Excelente. Y este es el grave problema hoy de la Argentina. Yo personalmente creo que Milei no es fascista, jamás lo caracterizaría de fascista. Creo que Giorgia Meloni sí tiene más coincidencias con el fascismo. Yo valoro el régimen de Meloni, al régimen de Milei no adscribo, ni adhiero, ni voy a adherir. Y creo que habría que empezar a estudiar un poco más de filosofía política antes de opinar libremente. Bien. Otro tema que plantea la editorial de Pagni es esto de la nueva arca. Ahora sí va a existir la arca del Estado. La ex AFIP. La ex AFIP, que bueno... Sí. Crea allí la DGI, que existía dentro de la AFIP, y la DGA, la Dirección General de Aduana, que me pregunto qué va a controlar la Dirección de Aduana cuando la importación está liberada. Claro. ¿No? ¿Serán cargos ñoquis? Bueno, habrá que pensarlo. La nueva arca está manejada por un señor Vázquez en la DGI, que es cercano a un personaje del que hemos hablado, Lucas Nehamkis, que es el operador político que tiene Santiago Caputo, un hombre muy ligado a él, que es un hombre de Estiuso, Jaime Estiuso. Nuevamente se cuela en este gobierno liberal el aparato de inteligencia. Y la gran pregunta es, Santiago Caputo, desde la sombra, siendo prestador de servicio del Estado, ¿está armando un aparato de inteligencia que sea persecutorio? Dice Pagni. Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Para quién trabaja Santiago Caputo? Y Pagni viene siguiendo varias cuentas de Twitter, habla de una de ellas, o X, ahora yo la verdad que no tengo esa red y no la leo, y dice que hay una cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo, que dice esta cuenta utiliza armas. No me digas. Lo deja entrever en la nota. Digo, Marcelo Longobardi, a quien no podríamos definir como un periodista del régimen, el otro periodista de La Nación, Morales Solá, Claudio Jacqueline, personas que no podríamos identificar de ninguna forma con el régimen kirchnerista, ni Carlos Pagni, vienen haciéndose preguntas por los ataques a la prensa, por la persecución a periodistas. Es un tema que preocupa, y me parece que esto pone de relieve que lo que estamos viviendo no es un régimen fascista, pero es un régimen autoritario y que parece incrementarse ese autoritarismo, ¿no? Las expresiones de Milei respecto del cajón del kirchnerismo con Cristina adentro representan algún tipo de peligro de violencia. No lo sabemos y preocupa. Hemos visto a los libertarios ir a asambleas universitarias a tirar gas pimienta. Cuidado con esto, cuidado, porque tal vez no sea viable que en la Argentina volvamos a tener violencia política. Wow. Pero la constante provocación parece envalentonar a algunos trasnochados que creen que en nombre de las ideas de la libertad pueden atacar al que sea. El periodista pasa a ser ensobrado, el docente universitario se convierte en enemigo público. El gobierno ha llamado a que los estudiantes digan si los docentes critican al gobierno o si no los dejan pensar distinto. ¡Qué locura! ¿Te acordás cuando el gobierno de Macri abrió un 0800 para denunciar a los docentes que critiquen? Bueno, esto parece volver. Cuidado con esto. Qué oscuro todo. Cuidado con esto. La libertad de cátedra se consagró en la reforma de 1918. Entonces, tengamos cuidado porque
no estamos ante un régimen fascista, estamos ante un régimen liberal, y empecemos a aprender que el liberalismo no es buena palabra, sino que el liberalismo puede tener desviaciones violentas, autoritarias, y que pueden ser mucho peores a veces que los populismos o que los gobiernos fascistas. Así que empecemos a prestarle atención a estas cosas. A mí me parece, la verdad, muy mal si un alumno graba un video y lo manda para denunciar a un docente que dice lo que no le gusta. Dios mío. Yo aprendí otra cosa, ¿no? Que era aprender a comerme los mocos en el aula, leer lo que a mí me gustaba y cumplir con lo que decía el docente. Yo a la universidad fui a aprender y a hacer política en los centros de estudiantes donde corresponde. Pero cuidado con esto, ¿eh? Bien. Lucho, Silvia Diego de Alvear nos está escuchando, te saluda y nos dice, liberalismo que roza libertinaje. Sí, coincido. A ver, el liberalismo tuvo su origen en Inglaterra. El liberalismo es lo que impidió la monarquía absolutista en Inglaterra y por eso tienen un régimen parlamentarista. Claro. Pero en países como el nuestro, el liberalismo siempre tuvo, o en nombre del liberalismo se aplicaron políticas económicas destructivas y regímenes autoritarios. La mejor muestra de liberalismo que quiero recordar es que en el 55 se derrocó a Perón en nombre de la libertad y en el 57, en un gobierno dictatorial, modificaron la Constitución del 49 porque era democrático, ¿no? Wow, tremendo. Más mensajes, Luciano. Julio Cobos, el mejor vice de la historia, nos dice Rubén. Saludos a Lucho. Y mirá, fue un vice... ¿Está bien o mal que un vicepresidente pueda enfrentarse al Ejecutivo, ¿no? Esta es la pregunta. Yo creo que está bien. Y la verdad que, si bien no coincido con lo que votó Cobos, yo creo que está perfecto que un vicepresidente se enfrente en un momento al Ejecutivo, porque no tiene que ser, no es un soldado ni una escribanía el Senado. Claro. La verdad que yo pienso que está bien. Algunos decían hay que hacer que renuncie Cobos. Yo la verdad que creo que si a vos te votaron, vos te tenés que quedar. Ahora muchos libertarios están pidiendo que renuncie Villarruel. Así que, la que se viene, entonces. La que se viene, claro. Y después digo, también hay otra cuestión, ¿no? Si se diese la posibilidad de un juicio político, algunos lo vienen anunciando. Y el orden de sucesión está la vice, está el presidente provisional del Senado. Yo recomiendo que hay que leer más la Constitución para aprender a hacer números y contar porotos. Bien, excelente. Más mensajes, acá tenemos otro más de Nancy que nos habla acerca de la persecución a los periodistas y dice, el domingo apuntó contra Marcelo Bonelli también. Es algo que se viene repitiéndose bastante. Sí, a Bonelli también lo tiene en la mira. Bueno, yo la verdad que me pregunto, ¿no? Siempre digo, había un filósofo, Emmanuel Kant, que hizo una ley, se llama la regla de oro de la ética, que dice, actúa como si tu acción valiese para todos los casos. Claro. En criollo, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. Totalmente. Si gobernase Cristina y atacase con esa furia a los periodistas, ¿estarías de acuerdo o no? Digo, para los que están a favor de Cristina. Cristina tuvo un montón de ataques de la prensa. Y la verdad que, bueno, en un momento la militancia salió a escrachar a algunos periodistas. Pero la verdad que lo que viene haciendo este gobierno es bastante complicado porque entendamos que la voz de un presidente no es la voz de cualquier argentino que dice este es un periodista ensobrado. Es un presidente. Entonces, a mí la verdad que me genera un poco de temor, ¿no? Me imagino si acá el presidente comunal Gonzalo Goyechea escuchase cosas que no le gusta de los periodistas de la localidad y empezase a criticar a los periodistas. ¿Qué diría la gente? ¿Cómo se sentirían esos periodistas, no? Entonces, los políticos ocupan un lugar de poder que los periodistas no tienen. Cuando dicen culpa de los periodistas, no, el periodista hace su tarea y la verdad es que
tiene que haber libertad para opinar. Miren, si no hay libertad para opinar el día de mañana, tampoco los vecinos van a poder protestar porque no van a tener el lugar donde protestar. Totalmente. Adrián nos dice, hay que educar para... Ah, claro, la frase de Iorio. Sí. Adrián, hay que educar para el amor, hijo. Un corte de bendita es. Sí, sí. A ver, ¿qué más tenemos? Comprar brócoli es comprar oro, nos dice Lucía. Mirá. Sí. Sí, justo sí. Lo que habías arrancado hablando. Claro, sí, sí. Por eso mandamos los lingotes de oro a Inglaterra. Total, vamos a tener mucho brócoli. Ay, Dios. Bueno, querido amigo, ha sido una semana muy intensa. Ayer un encuentro entre Axel y Cristina que, bueno, dio también a conocer su lista en el PJ. Sí, sí. Bueno, la verdad que vi en algunas páginas que ponían que Estela de Carlotto, que tuvo la mala suerte de estar sentada entre Axel y Cristina, dijo, era una situación horrible, totalmente fría, no se miraban, no se hablaban. Yo digo, eran los 47 años de las abuelas de Plaza de Mayo, estaba también hacía poquito el cumpleaños de Estela de Carlotto. La verdad que la causa que unía allí no ameritaba que se haga ese tipo de papelón. Creo que hay que ser más respetuoso de las luchas. Y en segundo lugar, me pregunto yo, ¿no? Si para Cristina hoy, o para el kirchnerismo, la cámpora, hoy Axel representa un traidor. Axel Kicillof, ¿no? Claro. Digo, no sé, ya, ¿qué queda? Hay que revivir a Lenin o a Trotsky y ponerlo de presidente, no sé. De Guatemala a Guatepeor, claro, si hablamos... Van a hacer una macumba para revivir a Néstor, porque si no, ningún otro votan. Muchachos, claro, media pila, muchachos. Claro. La verdad que no gobierna un presidente peronista al que le podemos criticar. Gobierna uno que abiertamente, yo te contaba fuera del aire, ¿no? Este gobierno le sacó el beneficio del transporte gratuito a los pensionados. No, tremendo, tremendo. Entonces, y están peleándose. Digo, no hay mucho más para agregar.